diantres o diaños, que se me traba la lengua con la palabra, lo que hacían era convertirse en otro cuerpo. A lo mejor llegaba la nieve y te encontrabas un niño desnudo en medio de la nieve, un bebé, que cuando tú atravesabas toda la nieve, llegabas hasta donde había llegado, resulta que desaparecía. Pues estos eran los tres pequeños personajes, lo que serían el equivalente a los duendes, a los gnomos. Todos estos personajes son muy común en todo lo que es la cordillera cantábrica. Desde lo que es desde el País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, toda la zona, Portugal, o sea, toda esa zona se llaman prácticamente igual. En vez de decirle trago, pues le dicen trasgu, ¿vale? Con un. Luego tendríamos otro personaje aquí. Este sería Onubeiro. Onubeiro era el personaje que dominaba las tormentas. Era un personaje con unas grandes orejas, una nariz muy grande, con la barba, la ropa totalmente chamuscada, y se creía que era un personaje que lo que tenía era era un personaje que lo que tenía era las tormentas, las tenía guardadas dentro de una cueva, que era su vivienda, por eso se quemaba, porque los rayos estaban allí pegando chispazos, entonces por eso siempre se representa con la ropa quemada. Y cuando a él se enfadaba o le pasaba cualquier cosa, o alguien le había ofendido o le había mirado mal, mandaba una tormenta a ese pueblo. Y de ahí venían las riadas. Fue una manera de explicación. Tenemos que tener en cuenta que la tradición, ¿no? En la tradición siempre hay una regla que es básica. Lo que no sé me lo invento, ¿no? Entonces, o sea, más fácil que eso no es. ¿Por qué llueve? Pues porque hay un personaje que genera las nubes. ¿Por qué hace sol? Pues porque hay un personaje que controla el sol. O sea, siempre vamos a buscarle una explicación, ¿no? En la iglesia pues pasaría exactamente igual. El santo tal, le rezamos a Santa Clara para que no llueva, ¿vale? No, él siempre se va buscando una explicación. Luego tenemos un personaje que no es tan malo, que es Apalpador. El Apalpador era un carbonero, es muy similar al personaje que sería como el Olanchero vasco, ¿vale? Y el Apalpador realmente era el equivalente al Santa Claus que nosotros conocemos. Estamos hablando de personajes que tienen muchos siglos de historia, o sea que no son personajes que han dicho, ay, pues vamos a sacar un Santa Claus que sea. No, no. Estos personajes hay escritos de la Edad Media en los que se refleja el personaje del Olanchero, el personaje de Apalpador. Y era un personaje que llegaba a los niños y les tocaba los iba tocando, y si el niño veía que le tocaba la barriga para saber si había sido buena o había sido malo. Yo no sé si alguno conocéis la costumbre que tenían nuestras abuelas, que nos llegaban y nos tocaban en la cabeza y te decían, ahora que has comido, y te hacían así en la cabeza, y luego olían y decían, hoy has comido habichuela, hoy has comido huevo. No sé si a lo mejor os sonará alguno que otro de los que estamos aquí, ¿no? Luego tendríamos otro personaje que sería la Coca. La Coca sería el equivalente al dragón gallego. Es un personaje con cola y cuerpo de serpiente, alas de murciélago, unas garras y unos grandes dientes afilados. Yo siempre lo percibo pues como un dragón realmente, si nos paramos a pensar, porque alas de murciélago y cuerpo de serpiente sería como un dragón, ¿vale? La más conocida es la Coca de Redondela, que se celebra, de hecho se celebra la festividad todavía, se sigue celebrando, es un personaje marino. Y luego ahora después os explicaré, acordaros de este personaje en concreto, de la Coca, ¿vale? Hay dos personajes en clave que quiero que os recordéis, y uno de ellos es de la Coca. Y luego, por ejemplo, un personaje muy clave de lo que es de la mitología gallega, es el lobisome. El lobisome, ¿alguien sabe, se puede imaginar quién sería? El hombre lobo. Exactamente. Tendríamos o el lobisome o lobismuller, ¿vale? Entonces, tanto el lobisome como el lobismuller no deja de ser el hombre lobo. Yo este tema lo controlo bastante bien, ¿vale? Pero a mí me gustaría pedirle el favor de una persona que lo controla muchísimo mejor que yo, ¿vale? Isma, ¿te importaría venir un momentillo? Por favor, échame una mano. Anda, ven para acá un momentillo, venga. Venga, ven, por favor. Bueno, pues no quiere. Lo hemos intentado. El lobisome o lobismuller, la diferencia ¿cuál sería? La diferencia, había una tradición de que si nacías el día de Navidad y eras el noveno hijo de una familia, todos de varones, el séptimo o noveno, o sea, los dos últimos impares, o séptimo o noveno, tenías todas las posibilidades de convertirte en un hombre lobo. Y la lobismuller era exactamente igual,
solo que se nacía en Nochebuena o el Domingo de Ramos, ¿vale? Las personas que nacieran en Nochebuena o Domingo de Ramos y fueran la séptima mujer de una familia, se convertiría seguramente en la mujer. De hecho, hubo casos en los que el séptimo no nacía, por lo mismo, porque se tenía la superstición de que iba a convertirse. ¿Por qué es importante el personaje de Lobisome? Pues el personaje de Lobisome es importante por una razón, porque hay un personaje que es el único en la historia que está condenado y constatado como personaje que ha sido condenado por ser hombre lobo, que es Manuel Blanco Romasanta, ¿vale? O Lobisome de Eco. Manuel Blanco Romasanta era un buhonero, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos hoy un tendero, era una persona con cierta cultura, una persona que tenía lo que era, sabía leer, sabía escribir, ¿no? Tenía muchísima habilidad. Se dedicaba a ir por los pueblos, comprando, vendiendo artículos, ¿vale? ¿Y qué pasó? Pues el problema era que este hombre, que ahora os explicaré una cosilla, este hombre tenía la fea costumbre de que se casaba con la gente, ¿vale? Se casaba con las muchachas, les prometía una vida mejor y lo que hacía era que se las llevaba a todas, decía, me las voy a llevar a Santander a servir porque tengo allí contacto. La gente se iba y esa persona ya no volvió más. ¿Qué es lo que hacía Manuel Romasanta? Vamos a llamarlo Romasanta directamente, es más fácil. ¿Qué es lo que hacía? Pues lo que hacía era que le extraía la grasa corporal. Y con esa grasa corporal creaba lo que eran jabones y ungüentos de juventud, diríamos. No sé, si alguno habéis visto la película de Patrick Süskind, el perfume, si habéis visto en el perfume veréis que al personaje le pasa lo mismo. Termina matando a las mujeres para extraer lo que era la grasa corporal, el sebo, diríamos. Luego, con estudios posteriores se ha demostrado que no queda claro que fuera un hombre. Queda de las dudas, se cree que era una mujer realmente, pero era una mujer que la vistieron de hombre, para que no fuera la séptima, diríamos. La acostumbraron a vestir, de ahí viene la habilidad que tenía con la costura, de ahí viene lo que era los conocimientos que tenía de lectura, tenía un poco de cultura, tenía unos conocimientos. Y luego lo que sí se ha demostrado que realmente tenía, según los estudios forenses, los estudios que tuvieron de cuando el juicio, lo que es los informes se conservan actualmente, realmente no era un hombre, era una mujer, pero lo que tenía era, se decía que un micropene, pero lo que tenía era un clítoris sobredimensionado. Entonces realmente por eso, de ahí venía lo de que se pensaba que era un hombre. De todos los asesinatos que él confesó, porque además él terminó confesando que los había cometido, solamente se pudo demostrar uno, y ni siquiera se pudo demostrar, que fue el de su primera mujer, que fue a la persona que realmente él amó siempre. Él fue a la única persona que él había amado. Y él confesó que la había matado, ¿no? No se encontraron nada, porque lo único que se encontraron fueron unos restos devorados por los perros. Entonces, pues realmente de ahí vino la creencia de que realmente la había devorado. Pero del resto de los asesinatos que él confesó, no se encontró ni un solo cuerpo. Hay una cosa muy curiosa de este caso genera tal expectación que la mismísima reina Isabel le llamaba, en aquella época el esoterismo y todo este tipo de cosas estaban súper de moda, entonces ella misma trajo unos especialistas para que estudiaran a Roma Santa, porque era imposible que alguien pudiera ser tan malo. Y dictaminaron que realmente él era un hombre lobo, que realmente sí era un hombre lobo como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que a este personaje la reina lo terminó indultando. Después de haber sido el mayor criminal de la época, lo terminó indultando y lo condenaron a cadena perpetua para toda la vida. Terminó en un psiquiátrico y con exactitud no se sabe qué pasó con él, porque ya no hay más información. Se cree
según unos informes, que murió de cáncer en un asilo en Melilla, creo que fue en Ceuta o en Melilla, una de las dos ciudades, pero solamente es una creencia. Es como si, oye, ¿qué pasó de fulanito? Oye, pues yo creo que fulanito está allí. Pues es la única referencia que tenemos. Luego pasaríamos a las meigas, a la parte de muy interesante. Todos conocemos lo de las meigas, la parte de las meigas, ¿no? Uno creo en las meigas, pero a ver las haylas, no creo en las meigas, pero están, ¿no? Es lo que siempre se suele decir. Yo quiero distinguiros sobre dos personajes principalmente. Tendríamos lo que serían las brujas, la he representado un poco ahí la de la esquina, ¿no? Y las meigas. ¿Qué diferencia tendríamos con las brujas y las meigas? La bruja es una persona mayor, que ha desarrollado unos conocimientos, es una persona que ha adquirido una experiencia, domina los artes de la hechicería, domina las pociones, domina los ungüentos y domina todos esos conocimientos, pero es fruto de la experiencia. O sea, y sobre todo es especialista en el a ojo o mal de ojo, ¿vale? Es una persona que domina lo que es el mal de ojo. Es decir, el mal de ojo consiste en que en una maldición que se hace, ¿no? Estoy hablando en teoría, no es que yo diga que esto es así, simplemente os explico lo que es y luego ya cada uno puede creer en las creencias que quiera tener. Entonces, la bruja, ¿no? Domina lo que es el mal de ojo. El mal de ojo es simplemente una maldición que te miran mal y entonces te empieza a ir todo mal, te empieza a ir fatal. El miedo tan grande que se tenía a lo que era el mal de ojo es la tradición de que todos los bebés se les pusiera en el momento que nacían una figa. La figa la habréis visto seguramente, es un puño con el dedo así, con el dedo pulgar metido entre los dos dedos. Esto es el único antídoto para el mal de ojo en Galicia, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos lo que es el ojo turco, también lo habréis visto muchas veces, que es un ojo. O sea, cada cultura tiene lo que es su tradición. En Italia tiene lo que es el peperino, que son las guindillitas estas chiquititas, la costumbre de las guindillitas. Y todo esto son muchísimas tradiciones, ¿vale? Luego dentro de las meigas tenemos varios tipos de meigas. Tenemos lo que es la meiga chuchona. La meiga chuchona es la más peligrosa de todas. La meiga chuchona es la que se puede transformar en murciélago, en insectos, en mosquitos, y lo que te hace es que te chupa la sangre. Pero no se habla de la sangre, te chupa la esencia. Tened en cuenta que en la Edad Media no se conocía la sangre como tal, se conocía como el alma, diríamos. Cuando decía una raja, se ha hecho un corte que se le ha escapado hasta el alma, ¿no? Esa expresión la habremos oído alguna que otra vez. Luego tendríamos lo que es la bruja volandeira, ¿vale? Las meigas volandeiras, se me he ido por los cerros de Úbeda. Os he hablado de las brujas. Y ahora las meigas, la diferencia que tendrían con las brujas es que las meigas sí han hecho un pacto con el diablo, ¿no? Según la iglesia, pues está registrado que las meigas han hecho un pacto con el diablo. Las brujas no tienen por qué haberlo hecho. Puede haber personas que viven aisladas, que sea una persona mayor, que sea una bruja y tal cual. Pero las meigas sí la iglesia tiene la certeza de que tienen un pacto hecho con el diablo, ¿vale? Habrán visto el certificado o algo de eso. Entonces, la amiga chuchona hablaba de eso. La volandeira era la bruja que podía volar, ¿vale? Todos hemos pensado siempre, os he puesto el ejemplo este de la bruja con la escoba. Todos tenemos la mentalidad de la bruja como una escoba. ¿Sabéis de dónde viene la costumbre esta de la bruja con la escoba? Vale. La bruja con la escoba, todo este tipo de cosas están constatadas, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es lo que pasaba? Que se hacían una serie cuando se hacían las reuniones, eran unos cultos, eran unas tradiciones, entonces se hacían unas reuniones y se hacían unos ungüentos. Lo mismo que hoy nos tomamos con una copa de champán cuando estamos en fiesta con los amigos, pues antiguamente hacían unos ungüentos, hacían unas bebidas. Y sobre todo lo más habitual que se utilizaba era el fruto del estramonio. El estramonio, la datura arbórea, el estramonio es un potente alucinógeno. ¿Qué es lo que pasaba? Se hacía los de esos y eso se solía aplicar en las partes más sensibles. ¿Cuál podría ser la parte más sensible? Normalmente habéis visto que cuando te da una pastilla para el corazón o cualquier historia te la ponen debajo de la lengua, ¿no? Si yo me echara una pomada en la mano, no actuaría tan rápido como si me la tragara, ¿no?
Pues entonces lo que se solía hacer era que la untaban en sus partes íntimas. Y para untarla en sus partes íntimas, ¿qué era lo mejor? Pues la escoba, lo untaban en la escoba y se montaban sobre la escoba. De esa manera viene la imagen de la bruja montada en una escoba. Cuando tú se ponían hasta las orejas de sustancias alucinógenas, no es que volaban, es que habían dado una vuelta al mundo, vamos, con la escoba. Al final todo el mundo, y los que estaban allí, que también habían consumido productos, tanto setas como plantas, o sea, es que el mundo vegetal está rico en alcaloides alucinógenos. Al final todo el mundo había visto a una persona volar, ¿no? Y ya se vuelve la histeria colectiva. De hecho, conoceréis, os sonará seguramente el caso de lo del tema de las brujas de Salem, os sonará, ¿no? El tema de las brujas de Salem fue la mayor casa de brujas que ha existido en la historia, y fue precisamente por los colonos, y se ha demostrado que realmente las pobres mujeres lo que sufrieron fue una intoxicación por un hongo que se llama el cornezuelo del centeno, que es de donde se extrae el LSD, el ácido lisérgico. ¿Qué es lo que pasaba? Que en las condiciones que tenían de humedad guardaban el centeno, porque ellos tenían la tradición de elaborar el pan con centeno en vez de con trigo. Las condiciones, pues al final eso terminaba fermentando, salía el cornezuelo y hacías un pan alucinógeno. ¿Qué pasa? Que todos los que comiéramos, si nosotros ahora mismo nos comiéramos una tarta entre todos alucinógena, me veríais a mí volar, evidentemente. Luego también se provocaban malformaciones en los fetos, nacían niños con 3 ojos o niños con 3 brazos, pero era todo a consecuencia del consumo de las drogas, como tal. Hoy en día viéndolo desde un punto científico, ¿no? Y buscándole una explicación a por qué volaban. Evidentemente volaban, porque las habían visto volar. Sí, estaban colocadísimos. Luego tendríamos lo que era la agoreira. La agoreira es la que suele... la agoreira. La agoreira son personas que pueden vivir muchísimos años. Son brujas, meigas, que pueden vivir muchos años, aunque van a tener una degradación, ¿vale? Tendríamos a Cartucheira. Cartucheira es la que ve el futuro mediante las cartas. Sería lo que sería hoy en día una cartomante, ¿vale? Tendríamos también la Feticheira. Feticheira es la bruja guapa, diríamos. Es la típica bruja que habita en bosques, en lagos, en ríos, siempre en hábitat acuático. Y la particularidad de la Feticheira es que embelesaba a jóvenes para extraerle su esencia. Se creía que si bebía la sangre del joven, pues se rejuvenecería, ¿vale? Es una cultura, siempre hemos tenido la pasión por ser más jóvenes de lo que somos y no aceptar la edad que tenemos. Luego tendríamos un personaje que sería la Dama de Castro. La Dama de Castro es una bruja buena, diríamos, que lo que hace es que ayuda a personas que necesiten su ayuda. O sea, solamente ayudará a las personas que realmente sean humildes y castigará a las personas soberbias. De ahí viene la costumbre, lo que sería la bruja agoreira, ¿vale? La meiga, perdón, me confundo. Un personaje que me encanta hablar de... porque no hay tradición más bonita, ¿no, Maribel? Que no empiece hablando de los mouros. ¿Os recordáis lo que os está explicando cuando no se sabe algo? Buscamos una explicación. Por los mouros es la explicación para todo en Galicia. O sea, aparece en esta construcción. ¿Quién ha? Los mouros. ¿Han aparecido estos petroglifos? ¿Quiénes han sido? Los mouros. Los mouros realmente vienen de la tradición castreña, ¿vale? La tradición de los castros. Esto lo explica... Maribel lo controla muchísimo mejor que yo el tema de los castros. Bueno, pero hoy toca Grecia. Hoy vamos a pasar a la Grecia, pero es lo que me quiero referir. Maribel lo controla súper bien este tema. Estuvimos hablando ya bastante la otra vez. Entonces, por eso voy a pasar un poco así por encima. Los mouros eran unos personajes mitológicos que teníamos os mouros y as mouras. Si nosotros vemos la palabra, lo primero que nos vendría a la cabeza sería los moros. No tiene absolutamente nada que ver. Viene de oro. Viene de los personajes que trabajaban el oro. ¿Por qué? Porque era el oro de los mouros. ¿De dónde viene toda esta costumbre? Esta costumbre viene de que cuando se empezaron a sacar los primeros túmulos funerarios, que empezaron a encontrarse lo que eran de culturas anteriores, del neolítico estamos hablando, de culturas bastante antes que los celtas, que los castros no son celtas, cuidado.
cuidado, por mucho que nos cuenten, eran bastante anteriores a los celtas. Que algunos celtas los aprovecharon las construcciones, vale, pero los castros vienen bastante anteriores. ¿Qué es lo que pasa? Que llegaban, se encontraban un túmulo, escarbaban y se encontraban unos cuadros funerarios, se encontraban oro. Pues eso era el oro de los mouros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ya llegó hasta tal punto que fue un expolio brutal. Ya llegó hasta tal punto que el propio Felipe IV fue, Maribel, Sí. Felipe IV autorizó a don Pedro de Bazán, creo recordar que fue, sí, ¿no? Parece que sí fue Pedro de Bazán, para que buscara el oro de los mouros en Galicia. O sea, directamente autorizó a una persona, un Indiana Jones, para que arrasara todo lo que pillara para recuperar oro para la corona española, de la desesperación que tenían tan grande. ¿Qué es lo que pasó? Pues esto llegó hasta el punto de que se destruyeron muchísimos de todas las construcciones. Entonces muchas han llegado hasta nosotros muy esquilmadas. La costumbre del mouro, que es lo que normalmente había una tradición, que el mouro te ofrecía un trato. El mouro, si tú te encontrabas, tenías la mala suerte de encontrártelo, te ofrecía un trato. Y te ofrecía, necesito leche de cabra a cambio de oro. Y te daba oro. Necesito pan a cambio de oro. Y te daba oro. Pero siempre tenía una condición, que nunca le podías decir a nadie de dónde había sacado ese oro. Porque en el momento que tú contabas a algún vecino de dónde había salido el oro se convertía en plomo. ¿Vale? No sé si os sonará alguno el tema de la alquimia, ¿no? Pues de ahí yo creo que mezclarían un poco la tradición de lo del plomo, convertirlo en oro, y el oro convertirlo en plomo. Sería una manera de explicar, por decir, se me ha convertido toda mi riqueza en plomo. O he tenido un trato con un moro, ¿y dónde tienes el oro? Es que se me ha convertido en plomo por habértelo contado, ¿vale? Y las mouras es también, diríamos, el personaje femenino. Teníamos los mouros que hemos hablado, que eran unos personajes gigantescos, de tez oscura, eran unos rasgos morenos, por lo que las creencias y lo que está registrado. Y las mouras era todo lo contrario. Eran de piel blanca, eran rubias. Tened en cuenta que en aquella época el rubio era el pelirrojo actual nuestro. Allí no existía el rubio platino en aquella época. Las personas rubias eran las personas pelirrojas realmente. Y las mouras lo que buscaban era precisamente todo lo contrario. Buscaban un compañero. Y un compañero utilizaban, era muy parecido se confunde muchas veces con lo que es las meigas feticheiras, que os he hablado antes, las que hemos estado hablando de que habitaban en los ríos. Y el personaje de las mouras es muy similar al de las lamias vascas, ¿vale? Las lamias vascas, extremeñas, andaluzas, o sea, la lamia es un personaje que siempre es un personaje femenino, una ninfa, ¿cómo se llamaba? En Grecia son las ninfas. Las ninfas están asociadas a fuentes y zonas de agua. Exactamente, digo, es que estaban peleando con las diadres, era lo que estaban confundiendo, eran las ninfas. ¿Vale? Entonces es un personaje, si os dais cuenta, pues siempre lo que se ha hecho es la similitud con, siempre se ha ido buscando una similitud. Yo no sé si conoceréis a este personaje, alguno, os sonará seguramente. Si yo os digo que este personaje es uno de los personajes más influyentes de los que nosotros hayamos tenido, ¿no? Pues a lo mejor mucha gente no conoce a este hombre, lo ve una persona, un tío, la verdad que yo diría que bastante normal, un tío cara larga, ¿no? Pues este hombre es Howard Phillips Lovecraft, ¿no? Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft es un escritor, ¿no? Que es el padre, diríamos, del terror cósmico, ¿no? Muchísimos de los personajes de terror que nosotros tenemos, ¿no? Vienen influenciados precisamente por esta persona, ¿no? Este chico, con 5 años murió su padre de un ataque de locura, estuvo ingresado en un psiquiátrico, el padre murió, se quedó perdido sobre la figura paterna y entonces se crió con su madre y sus tías. Decidieron su madre y sus tías que lo mejor era tenerlo entre algodones y entonces pues no fue a la escuela, ni fue a la universidad. No tuvo una sociabilización, entonces se convirtió en una persona que solo paseaba por la noche, no se relacionaba con las otras personas, se volvió una persona muy introvertida, sería la palabra. Se volvió una persona muy introvertida y muy encerrada.
Pero claro, a cambio de eso, ¿qué es lo que tenía? Pues tenía una riquísima biblioteca familiar. Tenía una biblioteca que fue con la que se crió. Él empezó a escribir, ¿no? Él empezó a escribir pequeños cuentos, realmente sobre todo lo que más escribió fueron cuentos, ¿no? Luego se han ido recopilando, o sea, libros no tuvo tantos, ¿no? Y una de las cosas que más me resultó a mí curioso, cuando las primeras veces que yo oí hablar de este personaje, pues yo oí hablar de Lovecraft y yo pensaba que tendría 300.000 libros, o sea, a mí me venía como un Edgar Allan Poe por la cabeza. Y realmente eran sobre todo pues, historias, eran unas pequeñas historias, pero que las iba engarzando unas con otras, con una habilidad brutal, pero una habilidad y una exquisitez tremenda, ¿no? Hay que añadir que fue un personaje, tener en cuenta que al no sociabilizarse y criarse en un entorno muy cerrado, fue un personaje que su literatura, sobre todo, tiene un cierto tono racista, ¿no? Tiene una profunda intensidad racista y si alguno habéis leído los cuentos o habéis leído alguna historia, si os paráis a pensar, no quiero decir la palabra porque si no nos censuran el vídeo directamente, pero cómo se refiere a las personas directamente, o sea, los llama de una manera muy peculiar. Tenemos que tener en cuenta las gafas de la época, ojo, no tenemos que tener que esta persona no viene en el 2024, esta persona es una persona que vivía a primeros de siglo, una persona que se desarrolló en una época que era lo más habitual, el trato, se crió, el ver a esclavos, el ver, pues fue una persona que vivió todo eso, ¿no? El echarle la culpa a otros de las desgracias mías, pues por culpa de esto no tengo yo trabajo, ¿no? El trabajo a lo mejor lo están haciendo porque tú no lo quieres hacer. Sería por explicaros un poco, por no divagar mucho sobre el tema de Howard Phillips Lovecraft. Se me ha metido que cuando hago la H se me mete por medio la palabra. Entonces, ¿qué tendríamos importante con el tema de este hombre? Este hombre, sobre todo, estaba obsesionado con el tema del mar. O sea, era un personaje que estaba obsesionado con el mar. Odiaba el pescado a muerte. O sea, era una persona que odiaba y sobre todo odiaba el olor a pescado, ¿no? Este hombre empezó, hay un libro muy importante que escribió, que fue el tercer libro que fue sobre En la sombra de Innsmouth. Sí, En la sombra de Innsmouth, ¿vale? Fue el tercer libro que publicó y se arruinó por la cantidad tan grande de erratas y faltas de ortografía que tenía el libro. Para que hagáis una idea, porque claro, él realmente tenía una cultura, pero no tenía una gramática, no había escrito lo que era una corrección. Entonces, claro, cuando alguien compraba un libro y veía el libro, que el libro parecía que le había escrito un niño, pues directamente sería el equivalente a leer muchos de los mensajes que vemos en el Instagram escritos por la gente. Pues realmente te echan para atrás cuando veas las faltas de ortografía. Sin embargo, en el 97-96 creo que fue, se fundó por la discográfica, perdón, que me estoy equivocando un poquito. Creó el personaje, La sombra de Innsmouth, en el que empieza ahí a trabajar sobre el dios Dagón, ¿vale? Que sería el personaje que sería un personaje con cabeza de cuerpo de pez, un dios maléfico, un dios malvado, que lo único que buscaba era la destrucción del mundo. ¿De dónde sacó el personaje como tal? Él no lo inventó, porque realmente el personaje de Dagón, ¿vale? Venía de las leyendas que se basó en el personaje de un dios de los filisteos, como le llamaban, que era un dios asirio, que era el dios de los peces. Este dios lo tenemos, que se representaba lo que era con el cuerpo, como si fuera una sirena, pero era un hombre realmente. Lo tenemos en los egipcios, los sumerios también tenían el personaje de Dagón, todos han tenido un personaje que era un dios pez, ¿no? ¿Qué importancia tiene el tema de los peces de Lovecraft con Galicia, diríamos? Bueno, pues en Galicia había una cultura, una tradición, que por ejemplo en Cedeira, lo que era en el pueblo de Cedeira, el nombre originario era Cetaria. Cetaria, según la traducción, sería o bien vivero de peces o bien grandes peces. Y la
creencia que tenían los personajes, los habitantes de Cedeira, era de que ellos, el pueblo de Cedeira lo fundaron los hijos de los peces. O sea, eran hombres que se habían convertido. Eran realmente hijos de sirenas, hijos de tritones. Tenemos la sirena era femenino y el tritón era masculino, ¿vale? De hecho, uno de los personajes, de las familias más importantes de Galicia eran los mariños de Lobeira, ¿vale? Este sería el emblema familiar, que es un emblema, una sirena, ¿vale? Vale. El emblema familiar de los mariños de Lobeira era con la sirena, ¿vale? Este dato, chiquitín, sí. Vale. ¿Ves? Este dato está transcrito incluso por el mismísimo Torquemada. No sé si os sonará el nombre de Torquemada, el mayor agente de la Inquisición española. Pues él mismo intentó meterle mano a todos los que fueran mariños de Lobeira, porque claro, eran herejes, eran personas que afirmaban que ellos venían de una dinastía que eran de los peces. Lo único que pasa es que, claro, realmente estas personas eran muy influentes y tenían muchísimo poder y no hubo manera. Uno de los más conocidos era Pedro Mariño, que fue el cronista oficial de la conquista de Chile, ¿vale? Fue un soldado español que fue el que nos cogió, nos trajo, hizo el registro de todo lo que fue la conquista de Chile. Os he puesto aquí este personajillo, no sé si lo conoceréis alguno, ¿vale? Este personaje sería Chulo. Lovecraft lo que creyó fueron los dioses primigenios, o sea, él buscó un mundo, creó un mundo lo mismo que Tolkien, imaginó un mundo que era todo lo que era la Tierra Media, lo mismo que se imaginaron también, Lewis imaginó lo que era Narnia, pues, y todos los escritores se iban creando su mundo, pues Lovecraft creó lo que era el mundo de los primigenios, o sea, él se basaba sobre todo en dioses sumerios, de ahí viene lo de Dagón, ¿no? Y personajes. Si os dais cuenta, ¿os acordáis cuando he estado hablando de lo del tema de la coca, de Redondela? Pues si os dais cuenta tiene muchísima similitud, ¿no? Sería un personaje más parecido a un dragón como tal, con sus alas de murciélago, la boca de pulpo. Yo no sé si os sonará a alguno un personaje de una película que tiene la cabeza que es un pulpo, que es súper conocido. El pirata del Caribe, el Jack Sparrow. Bueno, el Jack Sparrow no, Jack Sparrow es uno. El capitán Barbosa era, ¿no? Sí, Barbosa. El capitán Barbosa se basa en lo que es precisamente lo que es en lo que era el mito de Chulo, o sea, lo que era el pulpo, diríamos. ¿Qué te puede dar más miedo? Pues un pulpo que vuele. O sea, que eso tiene que ser terrorífico, verte un pulpo volando hacia ti, ¿no? Y os he puesto esta curiosidad de lo de la película esta es una película que aunque en sí es una película de serie B, diríamos, es decir, es una película, o C incluso, pero bueno, es una película, realmente tiene una curiosidad esta película, que es una de las mejores adaptaciones al libro. O sea, es una película que si lees el libro no te va a decepcionar. Te va a decepcionar los efectos especiales que tiene, que son cutres, no los siguientes, son súper cutres, ¿no? Y es una película súper curiosa que trata precisamente de una secta de adoración al dios Dagón, ¿vale? Esta fue la última película que hizo Paco Rabanne, ¿vale? Y además fue la película debut de Macarena Gómez. No sé si os sonará, ¿vale? Pues es una película que, os vuelvo a repetir, es una película interesante verla como tal, ¿no? No es que vayáis a esperaros los efectos especiales de Piratas del Caribe porque son muy malos. Los efectos especiales son malísimos. Pero lo que es la película como tal, la adaptación al libro es brutal, porque además la siguieron hasta... Y el director, ¿vale? El director hizo muchísimo hincapié en buscar el pueblo que describían, y el pueblo que describían casualmente, aunque la escena se desarrollaba lo que era en América, en la zona de Providence y toda la parte esa, realmente lo encontró en un pueblo que se llama Combarro, en Pontevedra, en Galicia. Fue donde encontró el pueblo que era exactamente como lo describía el libro.
tal fue la relación de amor que tuvo este director, que otra de diríamos, las 7 películas que rodaron, ¿no?, que se llegaron a rodar de esta productora, fue la de Roma Santa, también. La película que es con protagonista el Zapataki y el protagonista que no me acuerdo el nombre del actor este. Nacho Novo. Sí, Nacho Novo creo que es el protagonista de Roma Santa. Es muy buena también. La verdad que la película está súper chula. Pues esto es lo que os quería, lo que me refería yo al tema del OEPLA, ¿vale? Si yo siempre he pensado una cosa, que no hay nada más poderoso que el miedo. El miedo lo controla todo. Por miedo puedes perderlo todo, hasta la vida. Por miedo una madre puede entregar a un hijo a la hoguera. O sea, y el miedo puede hacerte que entregues que entregues a tu propia familia. O sea, el miedo es el arma más peligrosa. Por eso es la importancia del conocimiento para dominar el miedo como tal, ¿vale? Entonces, pues, en todas las culturas que hemos tenido, si os dais cuenta, siempre se ha buscado en todos los ejemplos que he ido poniendo, siempre se ha buscado un personaje para meter miedo. O sea, no vayas al bosque sola porque te puede pasar esto, llévate una linterna, ve con esto. O sea, siempre van buscando evitar el miedo. Pero el miedo no es algo que sea nuevo. El miedo lleva desde que el hombre empezó, desde que el hombre nació como tal, ya empezó con el miedo, ¿no? Y una de lo que os he empezado, cuando empecé esta charla hablando, fue que cuando desconocemos algo, nos lo inventamos directamente, nos inventamos algo. Siempre se le busca una explicación, siempre le buscamos una explicación. Diríamos, en aquella época era totalmente afirmado, que se veían las megas, que se veían los hombres lobos, o sea, todo el mundo le tenía la explicación. Si alguien aparecía, no, es que ha sido un hombre lobo, no, es que esto sí, y siempre se justificaba. Y una al final de todo lo que tenemos es, hemos hablado del infierno, hay un cielo, siempre tiene que haber. Y sobre todo una de las cosas que estuvimos hablando, cuando lo del Samaín, es lo que os he comentado de lo del tema del otro mundo, ¿no? Pero el otro mundo lo tenemos que considerar que está siempre arriba. El cielo, lo bueno está arriba, pero lo malo, ¿dónde suele estar? Abajo. ¿Y la parte de abajo cómo se llama? El inframundo. Pues yo esa parte no me voy a molestar en explicarla, porque yo tengo aquí a mi amiga Maribel, que es la que lo controla muchísimo mejor que yo. Así que un fuerte aplauso y os dejo con ella. Te lo preparo yo si quieres. Sí, venga, preparamos. Bueno, el Microsoft está hoy. Ya está, mételo ahí a darle al. Ahí le da, bueno, te lo voy pasando así, lo verás bien. Sí, sí, se ve bien. Bueno, espera, ¿no se puede ver la pantalla completa esto? Dale. Es que le he dado, pero me sale el otro. Vista. No. Tenía que haber cogido el otro ordenador igual. Aquí. Un momento. Cuenta algo, macho. Bueno, más que nada porque para que no estén aquí pensando. ¿Tenéis alguna duda de lo que estamos hablando? ¿De algún tema así que queráis profundizar más? ¿Los celtas en qué fecha celebraban Samaín? El Samaín lo celebraba lo que era el 31. O sea, el 31 de octubre. Era esa misma noche, era cuando se celebraba lo que era Samaín como tal, ¿no? Luego ya lo que hemos, si os dais cuenta, no sé si nosotros empezamos a ver, habría una cosa súper curiosa, que habéis visto la película, la película Coco, ¿no? Me digas que no has visto Coco.
Madre mía. Tampoco. Bueno, debéis de verla, es una película preciosa. Pues sobre todo ahí hay una cosa que es muy importante. Uno no se va, que además es una de las mayores, diríamos, lemas a lo largo de la historia. Uno no se va mientras haya alguien que te olvide, ¿no? Entonces, te recuerde. Uno no se va mientras haya alguien que te recuerde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos en cuenta, yo no sé si habéis visto alguna vez, o estoy hablando de películas, puedo hablar de libros, pero vamos a hablar de películas que es lo que normalmente la gran mayoría conoce. Hay una parte que es la de Troya, ¿no? Cuando Aquiles le dice, es un buen día para morir, y el mayor miedo que tenía era de que nadie lo recordara como un valiente luchando. O sea, fijaros la importancia que se le daba. En Esparta, cuando los famosos 300, pues 3/4 de lo mismo. En Leónidas la mayor importancia que le daba era que todo el mundo lo recordara y que hicieran la hazaña más bestia que se recordara por toda la humanidad. Daros cuenta que hasta hoy han llegado a nosotros todas esas historias. Pues a los celtas les pasaba igual. Los celtas la importancia que les daban era de que se tuviera siempre el recuerdo de tanto de lo bueno como de lo malo. Pero lo que era el Samaín en sí como tal, era una festividad del final de la cosecha. O sea, no era una festividad de los muertos como tal. En sí lo que significaba era, aquí acaba la cosecha y aquí empieza una etapa de oscuridad, hasta que empecemos a sembrar, que empiecen a pasar las tormentas, que empiece a volver a haber luz, que empiece el buen tiempo. Realmente era una estación del año, ¿no? Como tal. Que tenía lo que era el toque ese del tema de los difuntos, ¿no? De las almas y los espíritus y toda la historia, pero eso era una cosa prácticamente secundaria. Lo importante en sí de Samaín es que es el fin de la cosecha, como tal. Por la importancia, si no hay cosecha no comes, y si no comes, te conviertes en uno de los difuntos que vienen el 31 a pasearse. Entonces de ahí es de donde viene lo del 31. Bueno, pues yo os voy a hablar de la mitología del inframundo, ¿vale? Estamos hablando de la mitología en el mundo griego y en el mundo romano, lo que es, él ha hablado del mundo celta, yo voy a hablar del mundo griego y romano, que es el que heredamos, el que hemos heredado aquí antes de que nos cristianizaran, antes del cristianismo. Entonces, todo comienza. Para los griegos es igual como nos ha contado mucho, las festividades o toda la explicación tiene que tener una explicación. Todo, cualquier hecho natural, la tierra, el cielo, todo tiene que tener una explicación. Entonces, los griegos eran contadores de historias. Esa es la mitología. La mitología realmente... ¿Aquí viene? Bueno, no sé, esto es una... A ver... ¿Qué es la cosmogonía? La cosmogonía, porque nosotros vamos a hablar de cosmogonía, es el relato mítico relativo a los orígenes del mundo. Entonces, para un griego, el mundo, hoy por ejemplo en el cristianismo nosotros diríamos que Dios creó el cielo, la tierra y tal. Pues para los griegos no, para los griegos Cronos era el tiempo, que era hijo de Urano, del cielo, y Gea la tierra. O sea, todos los dioses griegos eran personificaciones de cosas esenciales, pues del cielo, de la tierra, de la agricultura, del rayo, del trueno, de las aguas, todo se personificaba. Y esos eran dioses, porque para ellos los hombres estaban por la tierra y lo que no entendían eran dioses. Entonces, para empezar a hablar de cosmogonía, vamos a hablar de Cronos, que era el tiempo, hijo de Urano, el cielo, y Gea, la tierra. Cronos se casa con su hermana Rea y tiene 6 hijos. Pero ¿qué pasa? Que Cronos, el tiempo, mata a su padre, le corta los testículos y los tira al mar. Entonces, de la espuma que causó la caída de los testículos de Urano, nació Afrodita, que es el amor. Cualquier sentimiento, cualquier eso, tiene una personificación en el mundo griego. Entonces, bueno, pues Cronos mata a su padre, bueno, le castra, básicamente le castra, y se casa con su hermana Rea, y se entroniza como dios del cielo, como dios. Es un titánide y él es el dios principal y establece un orden.
En aquella, para los primeros griegos, estábamos hablando del siglo VIII antes de Cristo, o sea, esto es Homero, que son los primeros textos que nos aparecen. No sabía decir. Pues eso, que él se crea y se casa con su hermana, porque los matrimonios evidentemente son entre hermanos, no se pueden mezclar con otro, pues tampoco hay tantos. Y empiezan a tener hijos, pero él tiene la premonición, o además le dicen que como él ha matado a su padre, pues alguno de sus hijos le matará a él. Lo que yo he hecho me lo van a hacer a mí, me arriesgo a ellos, mis hijos serán tan fuertes que alguno me matará. Entonces, ¿qué hace? Coge y cada vez que le nace un hijo, se lo traga. Aquí tenemos el famoso cuadro de Goya de Saturno devorando a sus hijos. Saturno es la romanización del nombre de Cronos. Y pues bueno, pues tiene un hijo y se lo come, tiene otra hija y se la come, así se lo va comiendo todos, y ya Rea llega un momento que dice, mira, ya no se comen más. Y entonces le coge y le da una piedra envuelta en pañales, se la traga, se queda tan contento al niño, es el hijo menor, que es Zeus, y lo guarda en una isla, en Creta, hasta que se hace mayor, se produce una guerra, bueno, pim pam, todo esto, y... A ver, seguimos. Y entonces, pues bueno, pues derrocan al padre. Los hijos, todos juntos, los 6 hijos, que ahora los pasaré, derrotan al padre y se forma una alianza en el Olimpo, ellos tienen su morada en el Olimpo. Zeus, que es el hijo menor, es el rey de todos y el que manda sobre sus hermanos. Y ahora vamos a hablar de los hermanos. Aquí. Ahí, claro. Nos hemos pasado. Aquí está. Aquí están los 6 hijos de Cronos y Rea. Tenemos por un lado la primera, aquella es Hestia, es la diosa del hogar. Deméter, la diosa de la agricultura. Hera, la diosa de la familia. Hades, el inframundo. Poseidón, el mar. Y Zeus aquí con el rayito en la mano. Como comprobaréis, cada uno de los dioses simbolizan algo primordial o importante en las sociedades agrarias de la Edad del Bronce. El hogar, la agricultura, la familia, el inframundo, el mar y el cielo, que era más importante para un griego que la agricultura y el mar. Evidentemente el cielo era lo más importante porque les caían los rayos, los truenos, entonces tenían... Los dioses realmente son la personificación de todos los defectos, de todas las virtudes y de todos los conceptos que mueven el mundo en un griego del siglo V, un griego clásico, y luego, pues bueno, hasta la llegada del cristianismo. Esa era la base de la religión en el Mediterráneo. Sí. Y ahora ya a lo que hemos venido a hablar del inframundo, por eso yo cada vez que hago un vídeo digo buenas noches, habitantes del inframundo. Hoy es día de Samhain, día de difuntos, mañana día de todos los santos, de difuntos, y entonces os quiero hablar del tema de la muerte en el mundo griego, que era completamente distinto a como lo vemos hoy en día en el mundo cristiano. Los cristianos no copiaron nada del rito, de los ritos mortuorios, aparte del enterramiento, pero no copiaron nada de la mitología, igual que en el mundo celta, que se copiaron, se sincretizaron muchas costumbres del inframundo. Lo único que tenemos lo único que nos han quedado, pues la literatura de Dante, en la que se habla del infierno, pero el infierno griego no es el infierno cristiano. El infierno cristiano es un infierno donde está el diablo y donde te mueres si eres malo, te juzgan y bajas, y si eres bueno y tal, subes a la presencia de Dios, que es el cielo. Al inframundo griego iban todos. Tú te morías y te ibas al inframundo. Allí van todos. Entonces, cuando la guerra entre los hermanos y al final ganaron, pues a Hades se le dio el papel de ser el señor del inframundo. Era el hermano mayor de los varones. Y entonces, pues nada, allí le defenestraron como un emo, o sea, allí tú solo, al centro de la tierra o a una caverna, que él vas a ser el señor de los muertos. Y allí estaba con su perrito de 3 cabezas, que es ese. Pero claro, él estaba solo, su hermano se había casado, el otro hermano era un picaflores, el dios del mar.
Poseidón. Zeus era el de Fackerman de todos los dioses y él no, él estaba allí solo, allí no había mujeres. Entonces un día dijo, pues muy solo estoy, pues voy a subir a la tierra y voy a buscar una chica. Y entonces vio a Perséfone, la doncella, Perséfata. Se la llamaban la Core, la doncella. Era hija de su hermana Deméter, la agricultura. Claro, como se casaban entre ellos, pues no había otros, pero no se podían casar con otro. Pues entonces, y era hija de Deméter y de Zeus, con lo cual era sobrina por una parte y sobrina por el otro. Entonces la coge, la chica estaba por allí paseando, como hija de la diosa de la agricultura, entre flores, con ninfa, muy feliz, muy jovencita ella. Entonces la cogió de la mano, pum, la gastó. Pues eso ya habéis visto en la famosa escultura de Bernini, en la que está Hades raptando a Perséfone. Se la lleva al inframundo. Lo que pasa es que la madre se da cuenta de que la hija ha desaparecido y se pone como loca a buscarla y nadie le dice nada. Claro, está todo callado aquí, el que lo sabía, Dios no se atrevía a decir nada. Entonces, bueno, pues se vuelve loca, empieza a pedir, a buscar a su hija por todas partes y en esa búsqueda desatiende a las cosechas. Como diosa de la agricultura, no se dedica a que la tierra florezca y dé frutos. ¿Qué pasa? Que la gente muere de hambre. Y los dioses, si no hay personas que le adoren, no existen. Entonces, claro, Zeus se preocupa y empiezan a decir dónde está. Y ya en un momento determinado, Helios, que es el dios del sol, con el carro, lo ve todo, ya dijo, pues yo creo que se la ha llevado Hades al inframundo. Y dice, pues no has dicho nada. Nadie me había preguntado. Bueno, pues se coge Deméter y le dice a su hermano, dice, ahora mismo vas a buscar a tu hija y me la traes porque yo no pienso producir hasta que no tenga a mi hija. Entonces Zeus baja al inframundo y le dice a su hermano que devuelva a la chica. El otro dice que no va a devolver nada. Total, que se lían entre peleas, ¿no? Al final llegan a un acuerdo tácito. Y es decir, que Perséfone tiene que estar 6 meses en la tierra con su madre y los otros 6 meses en el inframundo con su marido. Puesto que el tiempo que había estado en el inframundo, Hades le había dado de comer 6 semillas de granada. Y cualquiera que baja al inframundo y come los frutos del inframundo, ya se tiene que quedar allí. Entonces, esa es la explicación que los griegos, y luego además eso luego todos hacían una serie de misterios, en templos, Eulisis, y esa es la explicación que los griegos daban a lo que es el cambio de estación. ¿Qué pasa en invierno? En invierno hace frío, no florecen las plantas, Deméter está triste porque su hija está con Hades en el infierno. Y en primavera y verano, que es cuando florecen las plantas, es porque Perséfone está con su madre en la tierra. Claro. A todo se le daba una explicación. Es lo que hemos estado hablando del Samaín, si os dais cuenta. Son Sí. la mitad del año de luz, la mitad del año de oscuridad. Distintas culturas, pero... Y todo relacionado evidentemente con la cosecha, con la agricultura, incluso con el mar, porque al final la pesca, date cuenta que los griegos de lo que más que vivían era del mar, porque es una península rodeada de islas, concretamente. Los bancos de peces van en función de la clima, o sea, del tiempo también, pero sobre todo de la agricultura. Bueno, esta es la geografía del inframundo. Aquí vivía Hades con su señora, 6 meses al año, y el resto de los 6 meses siguientes pues estaba ahí solito con su perro y toda la gente que habitaba. Todo el mundo que moría iba al Hades, o sea, iba al infierno. Todo el mundo, daba igual que fueras bueno, malo, regular, y tuvieses portado mejor o peor. Todos morían y llegaban a lo que es el inframundo. Aquí tenemos que el inframundo estaba compuesto por una serie de salas, de ríos, de lagunas, donde unos, los que se habían portado mejor, estaban en un lado, los que habían portado peor en otros. Luego estaba el Palacio de Hades, los campos de Elís, bueno, a eso ya los iré explicando, ¿no? Y esto es la geografía del inframundo, que además, si os leéis, ¿cómo se llama? La Divina Comedia de Dante, ahí se explica perfectamente porque Dante va a buscar a su amada Beatriz al infierno. Lo presenta siempre por capas. ¿Sí? Aquí son zonas, pues Dante lo presenta por capas, por estratos, como en la sociedad, estratos sociales.
Según cómo haya sido, como eres, vas a estar en un sitio guay. Bueno, está en otro. Entonces, aquí tenemos los habitantes cetónicos. Cetónico quiere decir del inframundo. Los dioses cetónicos son los dioses primigenios del inframundo. En la península ibérica tenemos una diosa muy importante que es Ataecina, que se la puede relacionar con Proserpina, que era la diosa citónica del inframundo, en la que los antiguos tartesos, sí, pero sobre todo los pueblos prerromanos de la península, pues sacrificaban cabras pues para que las cosechas fueran buenas, pues por un enfermo, por cualquier cosa, porque al final los dioses cetónicos son los más primigenios, son los que no entienden ellos. Pueden entender de lo que es un rayo, una cosecha, un tal, pero de lo que hay abajo en el interior de la tierra no entendían. Entonces, bueno, estos son un poquito los habitantes del inframundo. Aquí tenemos a Himnos y a Tánatos. Tánatos es la personificación de la muerte. Y Himnos, esta maravillosa estatua, apareció en Almedinilla, aquí en Córdoba. Es el dios del sueño. Entonces, sueño y muerte siempre están relacionados. Y se siguen relacionando hoy en día, porque cuando estás dormido no sabes si estás despierto. Entonces, Himnos y Tánatos eran habitantes del inframundo. Caronte, si habéis oído hablar de él, era un señor, no llega a la categoría de Dios, pero es un señor que habita allí, y es el encargado de cruzar las almas que han llegado al infierno y tienen que entrar dentro del Hades. Ahora explicaré por qué se utilizaba Caronte. Este era el perrito de Hades, esta es Hécate, la diosa sombría, y las erinias. Hécate y las erinias son pues como las ninfas que he hablado antes, que eran ninfas de aguas y tal. En el inframundo había ninfas, pero claro, esas ninfas eran brujas malvadas y vamos, no cualquier cosa. Estas tres señoras se dedicaban a torturar a quien había cometido un crimen, no un crimen de sangre, sino un crimen contra la ley divina, y se les torturaba eternamente. Y este es Hermes, que es el mensajero de los dioses. Hermes actúa de psicopompo. Un psicopompo, también existe en las culturas americanas, es un personaje que una vez que tú mueres se encarga de llevar tu alma al más allá. Entonces, Hermes era el encargado de que una vez que morías, de coger tu alma, porque el cuerpo se derrumbaba, pero tenía que coger tu alma y conducirla al inframundo. En otras culturas, los psicopompos, por ejemplo, son los buitres. Por eso, por ejemplo, los antiguos íberos, bueno, no antes, lo que hacían era dejar el muerto que se secara en una pila y esperar a que los buitres se lo comieran, porque así su alma, el buitre es el psicopompo. Los indios también. Sí, los indios. Pero aquí también se hacía, lo de exponer el cuerpo para que se lo comieran los buitres. Los íberos normalmente solían incinerar y enterrar, pero a los grandes guerreros que habían sido maravillosos en batalla, que esos eran los grandes héroes, a esos eran a los que dejaban que se los comieran los buitres, porque no había mayor honor que un buitre te coma y se te lleve. Siguiente. Entonces, en los procesos de la muerte en el mundo griego. Tú te morías, sí, te mueres, y Hermes te acompaña hasta las puertas del inframundo, ¿vale? Tu alma llega allí, y una vez que has llegado te encuentras con Caronte. Caronte es el tipo de la barca, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú podías morir y nadie se ocupaba de tu cuerpo. Mala suerte. Porque entonces ya no tenías una moneda que entregar a Caronte para que te cruzara directamente a tu lugar, a donde tenías que ir. Y entonces, si no pagabas al barquero, pues te quedabas allí esperando al lado de la barca durante 100 años, paseándote por la laguna, pero sin poder cruzar al otro lado. O sea, 100 años vagando, esperando a que se te cumpla el plazo del óvalo que te ponían en el ojo o en la boca para que pagaras. Por eso era tan importante que se enterraran a los muertos, o sea, los ritos funerarios. Si pagabas, pues claro, normalmente era tu familia la que te ponía el óvalo, Caronte te cruzaba a las puertas del Hades. Y allí en las puertas del Hades tenías a 3 jueces, que habían sido 3 reyes mitológicos, que ellos te juzgan
dependiendo de lo que tú has hecho en vida. ¿Qué pasa? Que si tú has sido un gran héroe, has muerto en batalla, sobre todo si has muerto en batalla, y ellos juzgan que consideran que mandan a los campos elíseos. Eso es un sitio muy bonito, muy maravilloso, se podría considerar el cielo actual, ¿no? O sea, el cielo cristiano. O te podían mandar si habías cometido, sobre todo, un crimen muy, muy desastroso para ellos, pero el concepto de crimen no es matar o robar o tal. Eran crímenes contra los dioses. Es decir, tú podías insultar a Zeus y Zeus te mandaba al Tártaro a que un buitre te estuviera comiendo el hígado toda la vida, como le pasó a Perseo. Entonces te mandaban al Tártaro. En el Tártaro era donde estaban las almas que habían pecado contra... pecados tan grandes como para matar a tu hermano. O sea, matar a tu hermano, tú podías matar a todo tu pueblo, pero a tu hermano no lo tocaras. O a tu padre. O crímenes contra los dioses. Y ahí era donde estaban los titanes y a los que habían derrotado cuando la lucha en la que tanto los dioses olímpicos se habían entronizado. Y el resto de los mortales, pues nos quedábamos en el prado de los asfodios, que era un prado lleno de unas flores, se llaman así, asfodias, y de ahí viene el nombre de prado de los asfodios. Y ahora os voy a poner, ya para terminar, que es un capitulito, dura 4 minutitos. Hay que verlo. Hay que verlo, yo ya no voy a hablar más, yo ya os he hablado de la muerte en el mundo griego, que realmente no tiene nada que ver con la muerte. Hoy en día hay algunas conexiones, pero ellos no iban ni al cielo ni al infierno, no había un demonio, simplemente había unas erinias o unas brujas que te torturaban si tú habías cometido un crimen en contra de la ley de tu pueblo. Y ahora os voy a poner esto, que es... A ver si lo consigo pillar. Hay un detalle, ¿De qué? mientras lo vas poniendo. Bueno, Sí, ¿lo has sí, puesto sí. ya? Hay un detalle súper curioso, que os habéis quedado con el nombre de cómo se llamaba el perro que custodiaba a Hades. Cerbero, ¿no? Entonces perro es can. Cuando escucháis muchas veces a la gente hablando de fútbol, siempre a los porteros le llaman el cancerbero. Y la gente se cree que viene de lo que es del que guarda la cancela, pero es una palabra que han utilizado de la mitología y la gran mayoría la desconocen. O sea, fijaros de dónde viene esa palabra. A ver si se oye, ¿vale? El volumen está justito. Sí, el volumen está justito. Es que esto para la próxima yo me lo organizo. Dale a maximizar. Aquí, ¿dónde? Abajo, en el recuadrito de maximizar. Aquí. Pues ya. Esto es un vídeo de unos chicos que se llaman Destripando la Historia, que se dedican a hacer... Muy bueno. Son muy buenos, son muy divertidos. Paco y Rodrigo. Sí, y entonces ellos cuentan un poco por lo que es mitología griega, así pues como para niños, para todos, pero haciéndola más divertida o más amena, que no sea leernos una cosmogonía de Hesíodo, o leernos a un Homero, que es maravilloso, que todo el mundo debería de leer a Homero, pero para que los niños empiecen a cogerle gusto, pues estos chicos sacaron estos vídeos que son de los más divertidos. Entonces, pues bueno, vamos a terminar la charla con esto. Hola, simples mortales, bienvenidos ¿Se oye? a la historia con Pascu y Bajo el volumen de acá. Os vamos a hablar de Sí. Es el hijo más mayor de Cronos, el loco de porque está muy loco. Fueron devorados otros 4 hermanos, evitando así la profecía de Urano. Oh, por Zeus son liberados, en el Tártaro lucharon, a los cíclopes reclutaron. Oh, les dan 2 regalos, uno para cada hermano, y a su padre se enfrentaron. Tiene un casco, cuando lo usa no pueden tocarle.
antes de salir del inframundo? Mamá, estás en mi vida de Granada. ¡No, idiota! Ahora tendrás que pasar 6 meses al año junto a él y yo me pondré muy triste y haré que no crezcan las plantas. Pues vale. ¡Oh! Dos tipos se infiltraron, por privados les pillaron y les dejan encadenados. ¡Oh! Heracles aparece, a Teseo te lo llevas, pero este no se mueve. Es el más temido, en realidad le importa su camino. Es un ser divino, es muy probable que sea tu tío. ¡Hey! Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo. Pues ya Y está. ahora, si nos lo permitís, nos vamos a poner los conciertos, así que Una cosa que tienen también destripando las historias que son súper chulos es que ellos empezaron contando los cuentos realmente como son. O sea, contando lo que es la Cenicienta, el verdadero, cómo se escribió la Cenicienta, Hansel y Gretel. Entonces empezaron contando historias como eran en realidad, no como nos las ha contado Disney. Los cuentos realmente de los hermanos Grimm eran cuentos para causar miedo. O sea, para enseñarle a los niños, si no haces lo que debes, te va... Aunque ya queremos el outfit. Si no haces lo que debes, pues te va a tener unas consecuencias. Entonces esta gente, lo de Destripando la Historia, Pascu y Rodri, empezaron haciendo eso, con cuentos realmente. Y además están súper chulos. Y siempre en un lenguaje muy cómico, divertido. De hecho hacen conciertos por todo el mundo, llenan todo. O sea, nosotros tuvimos la suerte que fuimos a verlos a Málaga y fue alucinante ver la que liaron en el Mare Nostrum, que no quedaban entradas. Y al final viendo historia, porque además es una manera súper práctica de aprender historia, y aprender historia real, que no se inventan las cosas, que simplemente lo único que pasa que cogen lo que es la historia como tal y le dan un toque más cómico, más ameno para hacerla más atractiva. Claro, Os claro. recomendamos que los buscáis. Vale, yo aquí también quiero recomendar, ahora mismo no tengo los libros, pero bueno, los he tenido, y es un chico, se llama Paul Guisset. Este chico ha escrito ya 3 libros y empezó con un podcast también, o sea, un canal de YouTube al tipo de Vasco y Rodríguez, de Destripando la Historia, se llamaba Salseo Griego. Y en el que habla así de manera, pues eso, pues como cotidiana, las aventuras de los dioses griegos. Y ahora, pues nada, pues haya sacado 3 libros y tiene un programa divertidísimo también en el YouTube. O sea, se pueden seguir todos los vídeos en los que nos cuenta la mitología griega en plan salseo. Entonces, al final, estas historias son la base de nuestra historia. Y estudiar historia, o estudiar cartografía, para o sea, la esencia de la historia, al final en la mitología, la esencia de la humanidad es el sentarse alrededor de una hoguera y contar una historia de miedo, de terror, de venganzas, de todo, porque antes no había televisión y las noches eran muy largas y había que sentarse. Y como decía, al final el miedo es lo que nos hace humanos. Sí, y son esas historias de miedo que se contaban a la luz de las hogueras, el día de Samaín, el día de muertos, o sobre Hades, el inframundo, o no hagas esto porque mira lo que le ha pasado, que lo están acribillando en el Tártaro, pórtate bien, no mates a tu hermano. Es la base de la cultura y de la civilización humana. Ya está, y ya no me enrollo más. Esperamos que me pongo muy profunda. Esperamos que hayáis disfrutado acompañando un viaje por la historia y la mitología. Y muchísimas gracias. Y os invitamos a que la profundicéis un poquito, por favor. Gracias a